Bueno, y vamos a hablar ahora del contexto internacional, en este caso porque Israel profundizó sus ataques en una región ubicada al sur de Gaza y esto, bueno, nuevamente está trayendo un conflicto político, por supuesto. Está con nosotros Santiago Farrell, analista internacional, que nos va a contar al respecto. Santiago, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, sí, este episodio, el probable ataque a Rafah, que en realidad se está presentando, pero digamos más acotado, ha profundizado las diferencias que han tenido no solo desde ahora, sino ya desde hace años el premier israelí Benjamin Netanyahu y el presidente Joe Biden. La novedad fue que en una conferencia, en una entrevista exclusiva, obviamente acordada por la Casa Blanca con la CNN, el presidente Biden el miércoles a la noche anunció que Estados Unidos iba a suspender el envío de armas de un tipo de bomba especial a Israel si Israel ingresaba efectivamente en Rafah, en la zona sur de la Franja de Gaza. Hay que decir que en esa zona es donde se concentran más de 1 millón de palestinos que se fueron desplazando del resto de la franja a medida que Israel iba atacando las posiciones de Hamás en Ujú. esa región. Entonces, hay una serie de advertencias de que podría haber una verdadera catástrofe humanitaria si se Claro. produce Eh, este ataque. ¿Y cuál es la estrategia de Israel? ¿Por qué, qué es lo que está buscando? Bueno, Israel sostiene que el objetivo es la destrucción efectiva de toda posibilidad militar de Hamás. En esa región del sur es sabido y reconocido aún por quienes son los más críticos de Israel que jamás no duda en usar como escudos humanos a los civiles. Lo ha hecho toda su trayectoria y lo está haciendo en Rafah. La inteligencia israelí sabe que en Rafah resisten entre 5 a 10 batallones de lo último que quedaría de combate efectivo en el terreno, pero claro, rodeados de cientos de miles de civiles, lo mismo que ha hecho Rafah en el resto de la franja. Recordemos que construyó sofisticados túneles solamente para sus milicianos, no para los civiles, con un montón de dinero que hubiera podido servir para otra infraestructura en la franja. Entonces, ahora lo que ha hecho Israel está entrando de a poco, ahora está aislando la zona oriental, ha tomado el paso, el cruce de Rafah, que es el cruce con Egipto, ha tomado el lado, digamos, de Gaza y evidentemente está tratando de hacer un avance puntual, digamos, de a poco y no una ofensiva Claro. generalizada por esta diferencia Y esto, que enfrenta a ambos. claro, hagamos una lectura política de lo que dice Biden, ¿no? Al respecto. ¿Por qué si estuvo enviando apoyo, ahora dice, bueno, hasta acá? A mí me parece hasta acá, no avances más sobre esta zona que contabas vos, Santiago. Bueno, tenemos que recordar que en noviembre hay elecciones en Estados Unidos. Tenemos que recordar que Biden tiene una oleada de protestas en las universidades norteamericanas que se ha extendido inclusive a otros países del mundo. Y él es evidente que la razón doméstica es la que está dominando principalmente esto. Hay algunos estados, como recordarán en Estados Unidos, las elecciones son por colegio electoral. Por lo tanto, no es un voto absoluto en todo el país, sino que se decide según los electores que salen de cada estado. Y hay Ujú. estados en donde hay una presencia importante de comunidades de origen árabe, estados en donde es crucial que los demócratas puedan llegar a ganar. Entonces, ayer me comentaba un analista irónicamente que Biden está pensando en la solución de los dos estados, pero no de lo que se llama normalmente el estado de Palestina y de Israel, sino de los estados de Claro. Milwaukee y otro donde tendría que ganar para las elecciones, Bueno, ¿no? ya que lo mencionás, es clave lo que vaya a pasar en Estados Unidos, ¿no? En este año, en esas elecciones, por lo que significa este país, ¿no? En todas sus alianzas geopolíticas. Hay cierta discrepancia respecto de cómo está posicionado Biden respecto de Donald Trump.
si bien dicen que la imagen del actual presidente de los Estados Unidos no tiene la solidez necesaria para la reelección, algunos otros dicen no lo demos por perdido porque podría llegar a sorprender, que realmente vaya mejor de lo que muchos esperan o de lo que muchos dicen podría pasar. Sí, el problema clave de Biden a lo largo de todo este tiempo ha sido obviamente la edad, Ujú. obviamente la imagen de fragilidad inclusive física que proyecta. Hace unos días se supo que la Casa Blanca dispuso que cada vez que hace una aparición pública la haga rodeado de asesores para que no haya cámaras que los muestren aislado con los movimientos, digamos, rígidos típicos de una persona de más de 80 años, lo cual es natural, pero se trata de evitar eso. Y hay que decir también que ha mejorado en parte en las encuestas. Estaba muy mal hace unos meses, ahora no lo está tanto. Y no hay que descartar eh, la animadversión que puede generar Trump, que se puede definir a último momento, es decir, inclusive en muchos votantes Es, republicanos. Este es un bueno, elemento es importante. interesante lo que decís sobre Donald Trump. Ciertos rasgos tal vez de... Vos decías recién una fragilidad, una inestabilidad por un lado, ¿no? Para el actual presidente de los Estados Unidos. Podríamos utilizar esos dos mismos rasgos en otros sentidos, ¿no? Para Donald Trump. Hay cierta inestabilidad, medio que no se sabe, ¿no? Con las declaraciones que puede llegar a salir, ¿no? El costo político que puede tener eso, que termina dejándolo en una situación muy frágil. Digo, son esas mismas características en otros aspectos totalmente distintos. Sí, la diferencia es que ya a Trump se lo conoce y que en los 4 años de gobierno demostró las cosas que podría llegar a decir. Él llegó a decir en una conferencia de prensa que podía uno inyectarse lavandina para combatir el coronavirus. Es decir, no nos olvidemos de ese tipo de cosas. Es decir, él puede llegar a decir cualquier barbaridad. Sí, Las más cosas allá que ha de eso dicho. digo, ¿no? Con teorías extrañas sobre un tema que en su momento no se tenía mucha información, cómo apuntó contra todos los inmigrantes, ¿no? En los Estados Unidos, todas estas Exacto, amenazas de exacto. deportación con esta comunidad tan grande que hay. Bueno, otras cuestiones, ¿no? Digo, con este Estado demócrata tan fuerte que tienen y negando también el resultado de las elecciones, digo, cuestiones que tal vez en la identidad nacional de los Estados Unidos resuenan mucho más que, por ejemplo, se diga aquí que, digo, no está tan reforzado en el discurso todo este tema de la identidad nacional, de las instituciones, de la credibilidad, ¿no? También de esos organismos gubernamentales que para los estadounidenses, ya sean nativos o inmigrantes, realmente lo tienen, confían, ¿no? En todo ese trabajo que hay detrás de la gestión pública. Sí, igual el deterioro de las instituciones también ha llegado a Estados Unidos, y de hecho el ascenso de Trump de algún modo refleja eso. No nos olvidemos lo que sucedió con el ataque al Congreso, que fue un hecho absolutamente inédito. Es Ujú. la primera vez en la historia moderna de los Estados Unidos que se produce. Y esto va un poco a contramano de todo esto que vos decís, esta imagen que uno está tan acostumbrado cuando uno dice, llega el presidente de los Estados Unidos, suena esa marchita, entra el presidente y sea del partido que sea, uno tiene el respeto. Bueno, eso ya se ha perdido. Y sobre el resultado de las elecciones, las encuestas revelan que hay un porcentaje muy importante de norteamericanos que todavía creen que no ganó Biden, sino que ganó Trump. Es decir, Es eh, es, insólito. es insólito. La verdad, esa es la única palabra que se me ocurre. Ayer veía una entrevista a un senador de Carolina del Sur, un senador afroamericano, donde le preguntaban si él iba a reconocer el resultado de las elecciones y él decía, sí, sí, yo al día siguiente voy a reconocer el triunfo de Donald Trump. Y le decían, no, no, pero dígame, sea cual sea el resultado, y él decía, yo voy a reconocer el resultado de Donald Trump. Un senador lo decía, no lo decía No, es un bárbaro. enloquecido en la calle, ¿no? Bueno, Santiago, interesante también ese último párrafo particular sobre los Estados Unidos. En otro momento podemos hablar de lo que significaría, por ejemplo, para nuestro presidente Javier Milei, bueno, el crecimiento de las expectativas, ¿no? De que Donald Trump vuelva al poder en Estados Unidos en un momento donde se habla además de la necesidad de dólares, ¿no? Tal cual, Para cruciales. Argentina.
Te es verdad. agradecemos, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego.